Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva cápsula del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y que esta vez vamos a analizar fundamentalmente temas europeos y vinculados con Alemania, y esto va en especial para nuestro curso complementario, la Unión Europea, que estamos dictando el Programa de Estudios Europeos aquí en la Universidad de Concepción. Yo hoy día tengo el agrado de compartir esta conversación con Thomas Sparrow, quien es corresponsal de France 24 en Berlín, porque ahí se encuentra, además en la Deutsche Welle, y también ha sido corresponsal de la BBC en Washington. Además es coautor de varios artículos y libros sobre materia de política. Así que, Tomás, te agradezco muchísimo el que hoy día podamos conversar sobre el país donde vives, sobre Alemania. El placer es mío y me encanta que podamos hablar también sobre Alemania, sobre Europa. Ese es el tema que desde hace mucho tiempo me apasiona, que también ha sido el tema principal de los tres libros que escribí junto con otros autores. Son temáticas europeas definitivamente y también, por supuesto, es el tema que manejo ahora como corresponsal político en inglés para Deutsche Welle y en español para France 24, además de otras cadenas que me llaman cuando algo grande pasa aquí en Alemania y quieren saber qué significa eso desde un punto de vista internacional también. Bueno, aquí vamos a hacer como un cambio de roles, porque en realidad tú eres el periodista y yo soy la académica, pero la idea es que tengamos una conversación y abordemos varios temas de los cuales tú también eres especialista, y para que aquellos que nos están escuchando a través del canal de YouTube del programa Estudios Europeos o a través del canal de YouTube que yo tengo como Paulina Astroza, puedan entender un poco lo que está pasando y lo que ha pasado en Alemania. Entonces, pero antes de eso, yo quiero preguntarte, qué es lo que siempre es la primera pregunta que le hago a todos nuestros invitados, es cómo llegaste, tú eres colombiano, cómo llegaste a Deutsche Welle, cómo llegaste a France 24, cómo llegaste a la BBC, cómo llegaste a Europa a dedicarte a este tema de política internacional y específicamente europea. Yo soy colombiano de nacimiento, pero mi familia es mitad británica, mitad colombiana y mi educación, o sea, mi colegio al que fui en Colombia era un colegio alemán. Yo crecí en un ambiente trilingüe, entonces crecí hablando español con mi madre, padre y alemán en el colegio. La razón detrás de eso es que mis padres han trabajado durante toda su vida como traductores y querían que yo aprendiera de entrada un tercer idioma y que estuviera involucrado con varias culturas a la vez. Y eso, por supuesto, fue, diría yo, el elemento clave que me llevó luego a intentar buscar temas internacionales. Y cuando digo temas internacionales, lo que me interesa y lo que me ha interesado siempre son dos cosas. Por un lado, encontrar las conexiones que hay entre distintos países, entre distintas culturas. Ese es un tema que me parece además fundamental y que lo veo como algo clave también para entender las dinámicas que estamos viviendo en la actualidad. Así que por un lado, ese tema de encontrar las conexiones y segundo, algo que va más allá solamente de la política y que también se evidencia en las relaciones entre personas, entre comunidades, entre sociedades. Eso es algo que siempre me ha interesado también. De hecho, me interesaba mucho en Colombia cuando estaba estudiando allá periodismo. En ese momento me enfoqué, por ejemplo, en las relaciones entre Colombia y África subsahariana y siempre también teniendo como esa idea de buscar esos vínculos que existen más allá de lo evidente. Cuando terminé mis estudios en Colombia de periodismo, me gané una beca de la Comisión Europea para estudiar una maestría de 2 años precisamente en los temas que más me llamaban la atención, es decir, en estudios globales. Una maestría que estudié un año en Alemania, en la ciudad de Leipzig, y el segundo año en Polonia, en una ciudad que se llama en español Breslavia, en polaco se llama Wrocław. Eh, y ahí pude ahondar un poco más en todos esos temas que estoy explicando, en cómo, digamos, el mundo tiene todas esas conexiones que llaman la atención, cómo lo que uno vive en un país, ya sea Polonia o Alemania o España o lo que sea, puede también extrapolarse de alguna manera a lo que experimentamos en Colombia, en Chile, en Panamá, en Bolivia, en los países de nuestra región. Estando en Polonia, me contrataron en la BBC en Estados Unidos, donde estuve 4 años, 2 años en la Florida, 2 años en Washington, en los últimos años de la presidencia de Barack Obama. Y cuando estaba allá me contactó Deutsche Welle para que volviera
a Alemania para trabajar como corresponsal de Deutsche Welle y eso fue lo que hice. Para mí fue como una especie de retorno, porque como te digo, yo tuve ese vínculo con Alemania desde mi infancia y para mí es la oportunidad perfecta aquí de poder hacer lo que más me gusta, que es explicar a audiencias internacionales qué es lo que está pasando en Alemania y poder hacerlo también en los idiomas en que hablo. Bueno, eso lo vamos a hacer hoy día en español. Debo confesar que yo te conocí, aparte de Twitter, te conocí porque te he visto varias veces en Deutsche Welle y también en France 24. Yo te vi en un debate ahora último, por eso se me ocurrió también contactarte, por los 15 años de Angela Merkel. Creo que tuviste problema de conexión ese día, así que dije, voy a llamar a Tomás para que hablemos más largo de cuál es su visión respecto a estos 15 años que acaba de cumplir Angela Merkel como canciller de Alemania. ¿Cuál es tu visión de ella? Y ahondemos primero un poquitito en el perfil personal de Merkel y su perfil político. ¿Cómo tú podrías resumir estos 15 años de... algunos le llaman la dama de hierro, la verdad es que eso es más para Thatcher. Creo que ella es más Mutti, Merkel, que, que eso otro que le cuelgan. Eh, pero quiero saber tu opinión. Pues Angela Merkel es una política a la que yo he seguido durante mucho tiempo, no solamente en los años en que he estado aquí en Alemania, yo llevo 6 años trabajando como corresponsal, pues voy para 6 años en Alemania, sino que también la seguía desde antes. De hecho, me acuerdo perfectamente dónde estaba y en qué estaba el día que la eligieron a ella canciller en el 2005 y desde entonces la he seguido, digamos, siempre con un ojo mirando cuáles son las políticas que ella implementa, cómo se puede mirar también de manera crítica. De hecho, ahora para nuestra conversación me estaba preparando, estaba releyendo incluso algunas biografías, las tengo todas acá. Angela Merkel, 2004, antes de que llegara a ser canciller. Otra biografía, la biografía en español, que es la única biografía que se ha escrito en Ay, español de muéstrame ella. esa, porque yo he leído una, pero en francés. ¿Sabes que la voy Aquí a está. buscar? Ay, la voy a buscar, la voy a buscar. Me das el dato después. Aquí está otra. Así que he leído, hay muchos libros de Angela Merkel que he leído para tratar de entender un poco cuál es su estilo y también cuál es su tipo de visión y su tipo de política. Angela Merkel nació en Hamburgo, pero creció en la antigua Alemania Oriental. Entonces creció bajo un gobierno comunista y eso es algo que ella también trae a colación muchas veces cuando habla de su pasado y de las banderas que ella enarbola como política hoy en día. Por ejemplo, ella habla mucho del tema de la libertad como algo que para ella es fundamental. Ella hace énfasis siempre en la importancia de reconocer que la democracia no es algo obvio que simplemente está ahí siempre, sino que es algo por lo que hay que luchar. Los derechos hay que lucharlos. Eso es algo que ella menciona y lo hace también mencionando, por supuesto, ese pasado que ella tuvo. Angela Merkel, de hecho, no estudió política. Angela Merkel es una científica, tiene un doctorado que uno incluso puede encontrar en internet. Si uno no es científico, nadie entiende exactamente sobre qué estaba trabajando ella. Y el título de la tesis es larguísimo. Es un título Sí. larguísimo. Eh, y llegó a la política en medio de todas esas turbulencias de la reunificación alemana, donde no solamente ella, sino diría que los dos países y luego el país reunificado empezaron a readaptarse como si fueran un rompecabezas. Y ella entró en ese momento entonces a un movimiento político, ese movimiento político luego se unió al partido CDU, que es el partido que ella dirigió durante mucho tiempo, ya no lo dirige más, y ahí, bajo el liderazgo de Helmut Kohl, que es el otro gran canciller de Alemania en las últimas décadas, entró a la política trabajando en varios ministerios. Por ejemplo, fue ministra de la Mujer, ministra de Medio Ambiente, y luego fue creciendo y creciendo, creciendo, hasta que en 2005 se convirtió en la primera canciller que creció en Alemania Oriental y la primera canciller mujer en la historia de Alemania. Y tú muy bien, cuéntame. ¿Qué tan cierto es que Angela Merkel llega a eso porque le dio la espalda a Helmut Kohl cuando viene todo el lío de las cajas negras, de las cuentas B, y que ella le habría dado, siendo su mentor,
le habría dado un cuchillazo públicamente y desde ahí ya Helmut Kohl no se recupera y ella toma un liderazgo frente a otro candidato que era Schröder, no, perdón, ¿cómo se llama el que fue su Ah, ministro de Finanzas? Schäuble. Schäuble. Y que finalmente ella se impone. O sea que, ¿qué tan cierta es esa versión de cómo llega finalmente el 2005 ganándole por muy poco a Gerhard Schröder Así en es, o aquella sea, elección? es un tema muy interesante sobre cómo ella pudo desmarcarse un poco de la gran influencia que tenía Helmut Kohl. Hay que entender primero que Helmut Kohl era la figura política de Alemania, el canciller que logró, a pesar de muchos problemas y de muchas dificultades, la reunificación alemana. Hay que entender que la reunificación alemana no fue algo sencillo. Había países en Europa que tenían mucho miedo y mucha reticencia de que Alemania se reunificara y volviera a tener ese peso político en el centro de Europa. Entonces Helmut Kohl era la figura, no solamente era Claro, una persona Francia y Reino Unido para partir, sobre todo exactamente, Francia. Mitterrand no estaba muy de acuerdo con que rápidamente se reunificaran. y Ahí los Thatcher, miedos del pasado y los fantasmas aparecieron inmediatamente. y Thatcher también tenía sus dudas Thatcher igual, sobre, sí. sobre la reunificación alemana. Entonces Helmut Kohl era el que había logrado esa reunificación a pesar de todo. Y Angela Merkel, en efecto, sí logró desmarcarse de Helmut Kohl, sobre todo con una columna que publicó en un periódico en el que logró, digamos, también llamar la atención de su partido y, como te digo, desmarcarse de esa figura enorme que era Helmut Kohl. Y sí fue un hecho, no es el único hecho, pero sí fue un hecho que jugó un rol muy importante en la figura de Merkel ascendiendo en su propio partido hasta convertirse en la líder del partido y luego, por supuesto, en la canciller. Es algo que muchas personas dicen que Angela Merkel ha logrado muy bien, desmarcarse de sus rivales políticos principales. Lo hizo no solamente con Helmut Kohl, sino también con Friedrich Merz, que de hecho Friedrich Merz es ahora uno de los candidatos a dirigir la CDU hacia el futuro, pero Friedrich Merz durante mucho tiempo fue completamente nivelado por Merkel, o sea, desapareció. ¿Qué tan cierto es que es alemán, como he leído yo por ahí en la prensa? En la prensa se ha dicho que Friedrich Merz es el Merz alemán por algunos tipos de comentarios que ha hecho, por las posiciones en las que se ha planteado. Yo creo que es un titular muy sencillo, muy simple para explicar todas esas dinámicas de las que estamos hablando en Alemania. Claro, es un titular que llama la atención, Que pero vende. claro, pero Friedrich Merz es un político, digamos, mucho más complejo que simplemente decir que es el Trump alemán. Lo cierto es que hoy Friedrich Merz se posiciona entre los candidatos a suceder bueno, Annegret Kramp-Karrenbauer, que es la líder de la CDU, se posiciona Nunca me como, pude aprender el nombre, ¿eh? bueno, Para créeme mí que es AKK. AKK, yo he Sí. sufrido para hacerlo también, porque es un nombre así larguísimo, pero lo cierto es que él se presenta como una especie de antítesis de Merkel en muchos casos dentro del espectro político conservador en Alemania. ¿Por qué pasa eso? Porque uno de los elementos fundamentales de la política de Angela Merkel en los 15 años, y es una manera, digamos, muy gráfica de presentarlo y de imaginarlo, es Angela Merkel tomó su partido, un partido, CDU es un partido conservador, es un partido que está en la centro derecha de Alemania, y lo movió hacia el centro del espectro político. Eso hace que a la derecha quede un espacio para quienes creen que la respuesta correcta no es moverse hacia el centro, sino que debería estar posicionada más hacia la derecha del partido. Entonces Friedrich Merz se posiciona un poco dentro de ese centro derecha para tratar de volver a llevar a su partido en esa dirección. Es un tema, digamos, clave para entender el legado de Angela Merkel, porque solamente así Angela Merkel ha podido cooptar algunos temas que no son temas típicos del partido CDU en Alemania, por ejemplo, el matrimonio homosexual, por ejemplo, temas medioambientales, por ejemplo, o sea, varios temas en ese sentido, y lograr que de alguna u otra manera sean aprobados o avanzados en Alemania. Si Angela Merkel se hubiera quedado estrictamente en la centro derecha del espectro político, le habría quedado difícil, digamos, tomar un poco esos temas y adaptarlos a la política que estaba llevando a cabo. Se le critica a Angela Merkel por parte de algunos especialistas que ella
sobre todo en las crisis, salvo la de la pandemia ahora, pero en otras crisis y en otras tensiones internas, ella esperaba, no tomaba la decisión, se veía presionada por los otros estados, sobre todo por Francia, para que apurara el tranco, tomara la decisión, y ella no, ella esperaba, se hacía siempre asesorar por muchos expertos en el tema, que ocupa mucho la ciencia, lo científico, y que cuando ella no sabe de un tema, ella busca a los mejores expertos en Alemania y se hace asesorar, pero que siempre tomando las decisiones casi en el precipicio. O sea, y esto se vio fundamentalmente con la crisis del euro, donde se pedía que Alemania tuviera un rol mucho más activo, se pedían los eurobonos en aquella época, la mutualización de la deuda, que ahora son los coronabonos, y que rompe ese tabú que tenía Alemania en algún momento, pero también se le critica a Alemania que tiene un superávit comercial porque exporta más al resto de los países, pero les compra menos por estas medidas de austeridad. Y resulta que si Alemania compra menos, si Alemania se aprieta el cinturón y a los alemanes si les dicen no hay que consumir, los alemanes no consumen. Pero eso significa que al mismo tiempo pone y ralentiza la recuperación económica de los países que les venden a Alemania, de Francia, de Italia, de España, de Portugal, de Grecia, etc. ¿Cuánto de eso es verdad? ¿Cuánto de eso es que Angela Merkel de verdad llegaba hasta el final, hasta que ya el elástico estaba a punto de cortarse y tomaba la decisión? Y dejo aparte la pandemia porque su rol hoy día ha sido totalmente distinto a las crisis anteriores. Así es, o sea, yo creo que tiene algo de cierto eso y ya depende del enfoque que uno tome, si uno lo mira como una crítica o como algo que puede ser visto de manera positiva, porque sí hay quienes le critican a Angela Merkel que no tenga visión, o sea, que ella espere y cuando tenga, digamos, todo sobre la mesa y pueda analizar todo, tome la decisión necesaria. O sea, hay quienes dicen que ella en ese sentido espera y reacciona. El otro lado de la misma moneda es decir que Angela Merkel es una persona que tiene mucha resistencia, o sea que si no logra en una crisis específica, en una reunión con los demás líderes europeos lo que quiere, simplemente dice, bueno, espero hasta la siguiente reunión y en la siguiente reunión Angela Merkel está hasta las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, hasta que logra lo que están pidiendo los votantes alemanes. Ella incluso alguna vez decía que ella no necesitaba dormir mucho, que ella era una especie de camello, o sea, que ella lograba, como, así como los camellos mantienen en su joroba es lo que necesitan, ella mantiene ahí también algunas horas de sueño que logra para poder dormir 2 o 3 horas en los momentos de crisis más grande. Entonces, depende de cómo lo mire uno. Hay quienes la critican a ella por tomar esa medida, por esperar y luego sí actuar. Hay quienes dicen por el otro lado que es una mujer que no se rinde, que tiene toda la resistencia y que dice, si no se logra en esta reunión, habrá una siguiente y una siguiente. Y por cierto, eso es algo que se ve también de a poquitos en el tema de la pandemia, porque ella es alguien que quisiera que las restricciones en Alemania fueran mucho más enfáticas, mucho más estrictas. No lo ha logrado porque ha tenido oposición de los líderes regionales, pero ella simplemente espera la siguiente reunión y en la siguiente reunión de a poquitos van aumentando las restricciones. Ahora, siendo un Estado federal es un muy buen punto. Siendo Alemania un Estado federal, por lo tanto tenemos el gobierno federal que está encabezado por Angela Merkel, pero además están los Estados federados, que tienen sus competencias y en el cual ella tiene que entrar a negociar. O sea, no solo tiene que negociar con sus socios europeos, sino que al mismo tiempo tiene que negociar internamente con los, no sé cómo se llaman, gobernadores, ¿cómo se llaman Sí, en Alemania? El ejecutivo de cada estado. o sea, yo la verdad para explicarlo de la manera más fácil simplemente digo líderes regionales, Ya, con los pero líderes regionales. Entonces, ella tiene que jugar a dos tableros. Y si lo agregamos a lo mundial, tiene que jugar en tres tableros, porque ella es líder mundial también. así es. Entonces, ¿cómo ha sido esta negociación y esta relación con los estados federados alemanes? Porque tal como tú dices, hay visiones distintas dentro de los estados federados. No es lo mismo negociar con un bávaro a negociar con alguien del norte de Westfalia. ¿Cómo ha sido eso? Eso es difícil de entender, sobre todo en América Latina, o por lo menos para mí cuando yo vivía en América Latina, porque en América Latina la mayoría de países son muy centralizados. Entonces las decisiones se toman en la capital y se expanden a las regiones, mientras que si uno está en un país como Alemania, y eso tiene
todas las razones históricas, ya podemos entrar un poco en ello. En Alemania hay 16 estados federados que tienen competencias muy importantes, por ejemplo, en temas de cultura, en temas de educación. Son ellos los que deciden exactamente qué se pone en marcha. En otras palabras, en esos temas, el gobierno federal aquí en Berlín solamente puede emitir recomendaciones. Es algo que se ha visto muy claro en el actual tema de la pandemia, porque Angela Merkel quisiera que hubiera, por ejemplo, más restricciones en los colegios en temas de coronavirus, cuando tienen que usar el tapabocas, pero hay simplemente regiones que han dicho, no, aquí no tenemos tantos problemas, aquí no vamos a seguir con las recomendaciones que nos hace el gobierno federal. ¿Por qué Alemania tiene ese sistema federal que no tienen otros países? Por el tema de la historia, porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania se volvió, digamos, cuando volvieron a crear Alemania Occidental y también pues, obviamente se creó Alemania Oriental, uno de los temas principales era que no querían un país con mucho poder centralizado, sino que el poder estuviera repartido en muchas partes del país. Hay más razones, pero es una de las razones centrales que explican por qué en Alemania el poder está muy repartido, y eso es lo que se ve en el día a día. El principal aeropuerto del país no está en la capital, está en Frankfurt. La principal bolsa del país no está en la capital, está en otra ciudad. La principal corte del país no está en la capital, y así sucesivamente. Entonces, eso significa que cuando Angela Merkel quiere negociar temas muy importantes, lo tiene que hacer hasta cierto punto con los líderes regionales. Ahora, hago una advertencia aquí. Es un tema muy controversial. El Parlamento en Berlín ha sido muy crítico de la decisión de Angela Merkel de buscar esas decisiones con los líderes regionales y de no llevar las decisiones más importantes al Parlamento, porque no es que siempre que haya una decisión importante en Alemania la tomen el Ejecutivo a nivel federal y a nivel regional, sino que también, por supuesto, son cosas que deben hacerse a nivel parlamentario. Pero así es un poco cómo funciona el tema en Alemania y que lo hace muy complicado, porque entonces, como tú bien dices, no solamente Angela Merkel tiene que pensar qué puede interesarle a un político en Schleswig-Holstein, en el norte, o cuáles son los temas comunes entre alguien en el norte y en el sur, sino también cómo puedo yo llevar eso, ese acuerdo, a un plano, digamos, europeo o internacional. Hay ventajas y desventajas de esto. Una ventaja del sistema federal, de esa búsqueda de consensos constantes, es la estabilidad. Entonces hay quienes dicen que Alemania no se mueve muy rápido, pero se mueve estable. O sea, que no hay cambios muy abruptos, como por ejemplo en otros países, donde 4 años es un gobierno, 4 años siguientes el gobierno destruye todo lo anterior y pone sus políticas en práctica. Entonces, estabilidad es a favor. En contra está que no se mueve muy rápido. Entonces, Alemania es un país que no puede cambiar rápidamente si algo funciona mal, sino es algo que se mueve un poco a paso de tortuga. Una de las características que ha tenido el sistema alemán de posguerra ha sido, como tú señalas, la estabilidad. Y sobre todo con los dos grandes partidos, con la CDU, con su socio bávaro, la socialdemocracia, y, o sea, con el social cristiano, y por otro lado el SPD o el Partido Socialdemócrata. Socialdemócrata alemán, que en un momento llegaron a tener juntos el 80% de los escaños del Parlamento. Pero eso ya no es así, y han ido surgiendo otros partidos políticos que han venido a quitarle espacios y ha habido una mayor fragmentación política, lo que ha hecho perder estabilidad también a esta Alemania que, yo te digo, del resto de los países de Europa lo que más quieren es que Alemania esté estable, porque si Alemania está estable, Europa está estable. Y sin embargo hemos visto que por un lado, bueno, está el partido liberal, que fundamentalmente son economistas que crearon este partido en su momento, pero nos encontramos con alternativa para Alemania, por el lado de la ultraderecha, que partieron primero como un partido contra el euro, pero se transformó en partido anti-inmigración, y hoy día derechamente un partido que está al límite de incluso del nazismo. Y por otro lado también vemos que los verdes han ido ganando un espacio que incluso en la encuesta y en las últimas elecciones le han ido ganando espacio a la socialdemocracia. Y además tenemos la izquierda tradicional, la izquierda, porque así se llama, no sé cómo se pronuncia el Die Linke en Sí. alemán, y lo tenemos como partido tradicional también.
Pero los equilibrios han ido cambiando hasta el punto que la última vez que ganó Angela Merkel, en que habían prometido, sobre todo el SPD, de no ir a la gran coalición, eh, intentaron la coalición jamaicana, la coalición keniana, no me acuerdo ya los colores de las coaliciones, yo justo estaba en Nuremberg en aquella elección, y me acuerdo cuando el Partido Liberal se levantó de la mesa y dijo, no, yo no sigo, y finalmente se fuerza a esta nueva gran coalición entre la CDU con los socialcristianos bávaros y el SPD. Pero se demoraron más que nunca en formar Sí. gobierno. Eso es un Entonces, tema que... ese tema, ¿qué me puedes comentar? Bueno, o sea, Alemania siempre, o por lo menos casi siempre, ha tenido gobiernos de coalición. Eso significaba en el pasado que había los dos partidos grandes que tú mencionas, CDU, SPD, y en general un partido adicional pequeño que servía para lograr la mayoría parlamentaria. Podía ser, por ejemplo, los liberales o luego los verdes. Así era, digamos, el panorama político alemán. Era un panorama político alemán relativamente sencillo. Ha cambiado ese panorama político alemán. No es un fenómeno exclusivo de Alemania, pero sí es un fenómeno muy interesante en este país. Y como tú dices, el Parlamento es uno de los parlamentos más grandes del mundo, pero también es un Parlamento particularmente fragmentado. Y cuando el Parlamento se fragmenta, hace más difícil esa búsqueda de coaliciones. Angela Merkel ha liderado la mayor parte del tiempo en lo que aquí llaman una gran coalición, es decir, ya no una coalición entre su partido y un pequeño partido, sino entre su partido y los socialdemócratas. La ventaja para ellos es que pueden aprobar la mayoría de temas en el Parlamento sin mayores dificultades. Lo que alguna gente critica es que eso debilita a la oposición, pues porque la oposición tiene voz en el Parlamento, pero es muy rara vez que la oposición pueda lograr que algo se apruebe sin contar con esos dos grandes bloques. Lo que pasó en las últimas elecciones es tal cual como tú dices, se debe en particular a la crisis de los migrantes en 2015-2016. Ya no se trata solamente de los dos grandes partidos y otros pocos, sino que entró también en el plano político alemán la ultraderecha del AfD, un partido que nació en 2013, o sea, es un partido muy, muy joven, que como tú dices, empezó a crearse casi que como un partido liderado por analistas y académicos en contra de las políticas alemanas en el euro, pero que rápidamente entendió que si cooptaba el tema de la migración, sobre todo los miedos que tenían los alemanes en algunas regiones del país sobre la llegada de los migrantes, iba a poder lograr entrar primero a los parlamentos regionales y luego al Parlamento Federal. El AfD entró a los 16 parlamentos federales en los años posteriores a la crisis de los refugiados y logró entrar también al Parlamento Federal en 2017 con, si mal no estoy, el 12.6% de los votos, convirtiéndose así en el principal partido de la oposición. Ese fue un tema muy difícil para Angela Merkel y los socialdemócratas, porque en todo ese tema de buscar coaliciones, ellos sabían que si la única alternativa que les quedaba era formar una gran coalición, eso, por definición, iba a convertir a la ultraderecha en el principal partido de la oposición. Pero era la única alternativa que les quedaba, porque como tú dices, Angela Merkel y su partido no lograron formar una coalición con los verdes y con los liberales, lo que aquí se llama la coalición jamaica por los colores de la bandera. Ahora el panorama político en Alemania es tal cual fragmentado. Está en la gran coalición y están los otros partidos en el Parlamento que incluyen al AfD, el partido de la ultraderecha, que también incluyen a los liberales, al partido tradicional de izquierda y a los verdes. ¿Por qué menciono los verdes de último? Porque los verdes hoy en día juegan un papel muy relevante en el plano político alemán y europeo, en particular porque lograron también cooptar un tema importante que es el tema del medio ambiente. Hoy se dice que en las elecciones del próximo año en Alemania, los verdes pueden ser el partido que determine cómo se va a formar un gobierno. O sea que si logran cierto porcentaje de votos, los demás partidos van a tener que negociar con los verdes para poder lograr esa mayoría parlamentaria. Eso es importante. Cuéntame, no, dime. Respecto a los verdes, que a mí me interesa mucho, los verdes en Alemania, porque tal como tú señalas, en otros países también han ido subiendo. Los verdes estuvieron en el poder, estuvieron en coalición durante un tiempo,
después bajaron, hubo como una desilusión por parte de algunos de lo que habían hecho los verdes, y últimamente como que los verdes supieron inteligentemente reconvertirse y tomar temas que iban más allá del medio ambiente. O sea, un tema el medio ambiente, por supuesto, porque además con todo el fenómeno entre Greta Thunberg y los efectos negativos del cambio climático, obviamente es un tema para Europa, principalmente para Europa, pero para todo el mundo, pero además que lograron, y esto se ve en Baviera, que lograron incluso captar voto que no quería votar por la ultraderecha, que no quería votar por los conservadores, que se habían puesto muy conservadores en Baviera, y que por lo tanto encontraron, sobre todo en las zonas rurales, lograron en los verdes encontrar el discurso que iba hacia un medio más rural, y que en definitiva eso les dio a los verdes en Baviera resultados espectaculares comparado con lo que había sido el pasado. Y eso también significó un freno alternativa para Alemania en Baviera, que era lo que se pensaba que podía ocurrir. Entonces, bien interesante el fenómeno de los verdes, de cómo en Alemania han sabido reconvertir su discurso, cosa que no ha pasado en otros países, o vemos otros países de Europa donde los verdes no tienen mayor presencia. Estoy pensando en Italia, estoy pensando en España, en el norte ya sí hay más, Bélgica, donde viví, los verdes hoy día también están teniendo fuerza, pero particularmente el fenómeno de los verdes en Alemania es muy interesante. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, los verdes entendieron rápidamente que si querían salir de un nicho muy específico, tenían que hacer lo que tú acabas de explicar, tenían que pasar de simplemente ser descritos como el partido ambiental y poder tocar otros temas políticos muy importantes, ya fuera, por ejemplo, una postura clara en el tema de migración o postura clara en otros temas de política interna o de política exterior. Eso es algo que por un lado, lograron hacer muy bien en años anteriores a mi modo de ver. De hecho, como te digo, crecieron mucho en las encuestas. Siguen siendo un partido importante en las encuestas. También, por ejemplo, hay quienes dicen que la pandemia no les ha ido muy bien a los verdes porque no han sabido posicionarse claramente durante la pandemia con posturas que la gente identifique específicamente como posturas de los verdes. Entonces, ahí va a ser un reto muy importante para ellos también el próximo año, porque a menos que el tema de la pandemia se vaya por completo y volvamos a tener el tema climático como el más importante, algo que yo dudo, yo creo que el próximo año el tema de la pandemia y los problemas económicos y demás van a seguir siendo temas absolutamente centrales a la elección. Los verdes van a tener que mirar cómo reinterpretan otra vez ese discurso para poder tener un impacto en las elecciones de septiembre próximo. Entonces, un tema ahí muy importante es entender a los verdes como un partido que para mucha gente en Alemania sigue siendo en particular el partido ambiental, y ellos en particular lograron subir en las encuestas gracias a que en Alemania y en Europa el tema ambiental antes de la llegada de la pandemia se estaba convirtiendo en la urgencia política más importante. Ahora, eso explica por qué el partido de Angela Merkel haya subido tanto en las encuestas hoy día, porque no solo ella ha subido en las encuestas, o sea, ¿qué mandatario quisiera estar 15 años en el poder y tener un 75, 76%, incluso un 86% leí en una encuesta, de aprobación, y su partido también subió? Eso explica que los verdes también hayan bajado y, bueno, los socialdemócratas la verdad es que les ha ido mal desde hace bastante tiempo que vienen bajando. Yo creo que a los alemanes, y es una observación muy particular, los alemanes son muy personal, los alemanes son muy reacios a los cambios extremos. Entonces, en momentos en los que ellos se ven amenazados por alguna crisis muy importante, en el caso del coronavirus, por ejemplo, tienden a pensar que lo que ya conocen es lo que, digamos, prefieren. Entonces, puede que haya muchas cosas que no les guste de Angela Merkel, pero reconocen que Angela Merkel es una política que, como lleva 15 años en el poder, ha manejado muchas crisis. No hay que olvidar que Angela Merkel estuvo al frente de Alemania durante la crisis del euro, durante la crisis de los refugiados y ahora durante la crisis de la pandemia. Entonces, reconocen que Angela Merkel ha logrado llevar a Alemania, digamos, o mantener a Alemania estable a pesar de las crisis en los momentos más difíciles de los últimos años. Entonces, yo creo que eso es algo que le reconocen a Angela Merkel y por una razón por la cual a su partido le ha ido particularmente bien. Porque si le preguntan a los alemanes qué partido puede solucionar las crisis internacionales,
piensan que lo puede hacer la CDU. Ahora, no es solamente algo que responda a Angela Merkel como tal. Yo creo que también se debe a que el otro gran partido que ha estado al frente de Alemania, que ha liderado a Alemania en muchas crisis internacionales, los socialdemócratas, está sufriendo una crisis terrible, una crisis de identidad desde hace mucho tiempo, de la cual no logra salir. En parte se debe a que han estado en gobierno con Angela Merkel durante buena parte de los últimos 15 años, entonces perdieron un poco como la identidad hacia afuera. Si tú le preguntas a la gente en Alemania cuál es la política principal de los socialdemócratas, mucha gente no sabría responderlo. Y eso ha llevado a que los socialdemócratas, por un lado, hayan tenido una crisis interna muy fuerte con varios líderes, con varias crisis, y por el otro lado, que no sepan qué camino tomar en este momento. Eso ha hecho que muchos de los votantes típicos de la socialdemocracia en Alemania, algo que también, por cierto, aclaro, pasa en otros países, hayan ido a otros partidos. Por ejemplo, la socialdemocracia en Alemania durante décadas era el partido que atraía a los trabajadores. Ahora, muchos de los trabajadores desencantados por la globalización, desencantados por sentirse perdedores de la globalización, han ido, por ejemplo, al partido de ultraderecha, a la AfD. Entonces, ahí también yo creo que cuando uno piensa en Angela Merkel, no es solamente lo que ha logrado ella como tal, sino también el contexto en el que está, y que ese contexto se refiere también a que otros partidos muy grandes que podrían hacerle competencia están sufriendo crisis muy grandes internas. Ahora volviendo a la historia personal de Angela Merkel, ¿por qué crees tú que ella toma la decisión, que tuvo un costo político enorme, de abrirle la puerta a los refugiados para la crisis del 2015 y que eso implicaba, por un lado, contradecir las políticas que estaban teniendo otros países de la Unión Europea y al mismo tiempo enfrentarse a Baviera? Porque en el fondo por ahí venían entrando o donde se quedaban muchos de los refugiados y que la lleva a enfrentarse de manera muy dura con sus primos hermanos, los socialcristianos, y ella termina pagando un costo enorme, tal vez fuera, aparece como el rostro de, no me acuerdo si fue la revista Time o cuál la pone como el personaje del año, por esta actitud de puertas abiertas, que después tuvo que retroceder un poco, pero ¿cuál crees tú que fue la razón que la llevó, en definitiva, a tomar esa decisión y que hayan entrado cerca de 1 millón de refugiados que venían sobre todo escapando de la guerra en Siria? So, yo creo que en esa situación en particular Angela Merkel no pudo hacer lo que acabamos de explicar, que es esperar, 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 esperar hasta tomar una decisión con todos los elementos enfrente en la mesa, sino que ella se vio también abocada por una situación muy difícil, que era la llegada de los refugiados que ya estaban a puertas de llegar a Europa. Ella lo ha explicado varias veces como una decisión que tomó por cuestiones netamente humanitarias. Hay gente que va más allá y dice que Angela Merkel, como una persona que creció en un ambiente religioso, su padre era pastor, también encontró los valores importantes de dejar a esas personas que entraran, de brindarles refugio. No estoy seguro que eso, digamos, haya sido un elemento central en la política de Angela Merkel en ese momento, pero es algo que también han explicado. Lo que yo creo es que Angela Merkel simplemente se vio ante la necesidad de tomar una decisión urgente. Y en el momento de tomar una decisión urgente, entendió que Alemania, como un país rico, como un país poderoso, como un país que podía sentar un ejemplo, podía permitir la entrada de los migrantes a Europa, algo que, como tú bien dices, le costó muchísimo capital político. Ahora, es incorrecto, o por lo menos en el exterior, se presenta como Angela Merkel le abrió las puertas a los refugiados. Angela Merkel no le abrió las puertas a los refugiados, lo que hizo fue no cerrarlas. O sea, otros países cerraron las puertas a los refugiados. Angela Merkel entendió que los refugiados pueden entrar a un país, que si están pidiendo asilo político es algo que un país debe garantizar, o por lo menos debe evaluar. O sea, no es algo que tú puedes simplemente decir, una persona está pidiendo asilo político y aquí ponemos un muro. Y en ese sentido, la explicación del muro sí me parece acertada para entender un poco por qué Angela Merkel tomó esa decisión. Angela Merkel creció en un país que estaba cercado por un muro, Alemania Oriental. Angela Merkel creció en un país del que no podía salir fácilmente. Y ella en ese sentido también entendió que como política alemana, como la primera canciller de Alemania del Este o que creció en Alemania del Este, no podía poner un muro
claro, no una barrera física, pero sí un muro para la entrada de personas que claramente necesitaban ayuda internacional en ese momento. Creo que esos fueron, digamos, los grandes rasgos que explicaron en ese momento la política de Angela Merkel. Yo la critico en algunos casos en esa política de migrantes, el hecho de hubo muchos ires y venires, que en muchos casos la política no fue clara, que en un tema en particular, las reglas de Dublin, que podemos entrar a discutirlas, ella no coordinó con sus colegas europeos, sino que tomó la decisión y luego los colegas europeos se vieron como un poco apresurados a reaccionar. Quizás ella sí ha debido coordinar un poco más a nivel europeo, porque precisamente esa también es una bandera que ella ha pregonado durante mucho tiempo, esa idea de buscar cooperación con los líderes europeos. Si uno mira lo que pasó en 2015 con la llegada de los refugiados, ella no fue precisamente un ejemplo de cooperación europea. Ahora expliquemos un poco esas las normas de Dublín, porque es importante porque según esas normas, cuando llega un refugiado, tiene que hacer todos los trámites en el primer lugar donde llega, y no puede pasar a otro. Y si llega a hacerlo, lo que tiene que hacer es devolverlo al primer país. Y como los refugiados entraban por Italia, entraban por Grecia, o estaban entrando por los Balcanes, entonces lo que Alemania debía haber hecho era haberlos devuelto al lugar de origen si quería cumplir con las normas de Dublín. Y lo que hace Angela Merkel es no cumplir con eso y tramitarles en Alemania el asilo, que era lo que estaban pidiendo, o dejarlos pasar, porque algunos también pasaron por Alemania, no se quedaron en Alemania y se fueron a Suecia, otros querían ir incluso al Reino Unido. Entonces, ahí el resto de los países, ahí es donde tú dices, se enojaron con Angela Merkel, porque en el fondo, de facto, dejó sin efecto el Tratado de Dublín y puso en problemas al resto de los países. Así Entonces, es. ahí fue donde se le criticó que ella misma no cumplía con las normas cuando ella hace que el resto de los países cumplan con las normas. Y lo que ella en ese momento explicó es que se trataba de una situación humanitaria, que la mayoría o por lo menos una gran parte de los refugiados quería simplemente llegar a Alemania y que ella se vio en la necesidad de aceptar y de ayudar en ese sentido, porque simplemente la norma de Dublin pues era algo que en efecto, en la práctica, en la calle, en los lugares donde estaban llegando los refugiados, pues no se podía cumplir si Alemania estaba recibiendo cientos y cientos y cientos de refugiados cada día. Pero claro, eso es algo que desde otras capitales europeas se vio de manera muy crítica. Todavía hoy se ve de manera muy crítica en otras capitales europeas y creo sin duda alguna que va a ser una parte importante del legado de Angela Merkel. Cuando en 10, 20 o 50 años miren qué hizo la canciller alemana, hay muchas cosas muy buenas que le van a reconocer, pero también creo que ese va a ser un punto negativo para una persona que tanto abogó una Unión Europea en todo el sentido de la palabra. Ahora, Ah, para Alemania, y un segundo, no, eso dale. significó unos retos gigantescos, no solamente en la integración de los refugiados, sino también retos políticos muy importantes, retos sociales en muchas partes del país. Y es algo que también, como ya hablamos, dio cabida para el ascenso del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania y para una sensación en muchas partes del país de una fragmentación política y social y de una controversia constante que creo que hoy también en día va a ser uno de los legados de Angela Merkel, una fragmentación social muy difícil de manejar. Yo te iba a decir, un poco te iba a comentar eso, porque habiendo estado en Alemania varias veces después del 2015, conversando con algunas personas me decían, mira, ahora, sobre todo con académicos, me decían, imagínate que ahora los gimnasios que teníamos para el deporte de los estudiantes, ahora están con refugiados. Que además hemos tenido que en otros lugares darle refugio a personas que no quieren aprender el idioma, que se resisten a cambiar ciertas formas de vida y que si no se adaptan a la vida alemana, ¿cómo van a seguir ahí? Entonces, se ha producido en lo social, y te lo estoy diciendo, la persona que me lo dijo era bastante de izquierda, o sea, no, yo no podría decir, este es el sentimiento, de una ultraderechista alemán. No. Y que me decía que el choque cultural y el absorber esa cantidad de personas que estaban durmiendo en gimnasios en los colegios o en colegios o de las universidades,
fue duro para un sector fuerte de Alemania y que se lo echan en cara a Angela Merkel, por un lado. Yo creo que es un error decir, y es algo que se dice con mucha frecuencia, que solamente los de ultraderecha estaban en contra de la llegada de los refugiados en Alemania. Si bien creo que la gran mayoría de los alemanes, si no estaban a favor, por lo menos entendían la decisión del gobierno, también es claro que hubo críticas, también es claro que hubo mucho escepticismo a nivel general sobre qué podría tener, qué impacto podría tener eso en Alemania. Todo eso tiene un trasfondo en Alemania y es que Alemania, hasta hace muy poco diría, no se consideró un país inmigrante. Lo digo porque hay muchos países en el mundo que sí claramente se identifican como países con identidad inmigrante. Alemania no. En los años 60, en los años 70, cuando vinieron muchas personas de países como Turquía o de los países como de los Balcanes, la idea era que ellos venían a Alemania, trabajaban y se devolvían a sus países de origen, y eso no pasó. O sea, por supuesto, la mayoría se quedó en Alemania. De hecho, hoy Alemania tiene 3 millones de personas de origen turco. Eh, entonces, Alemania durante mucho tiempo no se consideró un país netamente, o sea, no un país de migrantes, sino un país de personas que venían, trabajaban y se iban. Solamente hasta hace muy poco empezó a cambiar ese discurso para decir, Alemania no es solamente el país de los alemanes, sino que también hay muchas personas que tienen raíces de otras partes y que igual son 100% alemanes porque nacieron, crecieron en este país, porque tienen pasaporte y demás. Esos miedos de muchos alemanes se evidenciaron de manera muy clara cuando empezaron a llegar los refugiados en 2015, en 2016, y cuando las personas en las pequeñas ciudades empezaron a ver lo que tú dices, que en el gimnasio donde ellos normalmente hacían deporte, ahora ya estaba cerrado porque ahí iban a estar 50 migrantes, o que en el pueblo X, Y o Z en el norte, de pronto iban a tener que recibir a un número de personas de Siria que no hablaba alemán y que no tenía muchas calificaciones laborales tampoco. Entonces, eso, digamos, es el reto que tenían los alemanes en ese momento. Cuando uno mira en el mapa alemán, los lugares donde hubo más reticencia evidente al tema de los migrantes, uno se va a dar cuenta que muchos de esos lugares son lugares donde la población extranjera era bastante mínima. Es decir, mientras más personas extranjeras vivían en un lugar en Alemania, más probabilidad había que la aceptación también fuera alta. Por ejemplo, una ciudad como Berlín, una ciudad como Berlín donde hay tantos extranjeros, pues había más aceptación de que pudiera llegar un grupo de personas de Irak o de Siria que en un pueblo que tiene 7 extranjeros y al que de pronto tenían que llegar 50 migrantes de Siria o de Irak. Bueno, Ese es el tema. eso se reflejó políticamente, porque en las elecciones, Alternativa para Alemania logra sus mayores votos al lado este de Alemania, donde menos extranjeros hay, y en la parte más cosmopolita, la parte más occidental, no tienen el mismo éxito. Incluso en Berlín pasó lo mismo, en las Y dos eso, partes de Berlín. y eso es fácil de explicar porque pasa un fenómeno muy interesante en el este que tiene que ver con la división de Alemania, que fue lo que hablamos al principio. Cuando Alemania se reunificó, Alemania occidental tuvo que pasar mucho dinero a la parte oriental, de hecho todavía lo hacen hoy, a través de impuestos que pagamos nosotros cada mes, se llama el impuesto de solidaridad, para poder nivelar a las dos Alemanias. Todavía no está nivelado. Si tú miras, por ejemplo, los niveles de pensiones o de salarios o de ocupación, sigue siendo Alemania Occidental, en muchos casos, no en todos, mucho más avanzada que la parte del este. Eso generó una sensación en Alemania del este, en la parte oriental del país, de ser relegados o rezagados, o sea, de no ser ciudadanos en iguales condiciones que el occidente. Hay muchas personas, y me lo decían a mí cuando estaba en el oriente del país, que se sentían ciudadanos de segunda clase. Cuando llegan los migrantes y los migrantes empiezan a ser llevados a los gimnasios en diferentes partes del país o empiezan a recibir ciertos beneficios o empiezan a ser integrados de alguna manera, quienes ya se sentían rezagados, quienes ya se sentían dejados atrás por el, digamos, tren de desarrollo alemán, se sienten incluso más rechazados, se sienten incluso más, sí, rechazados es la palabra. Decían, ¿por qué tienen que darles a ellos
ayudas económicas y no a nosotros, que también las necesitamos o que recibimos menos que nuestros pares en Alemania Occidental. Entonces, esa sensación de sentirse ciudadanos de segunda clase es un tema que Alternativa para Alemania, de manera muy inteligente, creo, aunque también de manera muy peligrosa políticamente, logró cooptar. Esa idea de nosotros somos el partido que representamos a las personas dejadas atrás por el gobierno de Angela Merkel. Nosotros representamos a la persona común y corriente. Hay muchas cosas que uno le puede criticar al partido de ultraderecha, pero el hecho es que supieron encontrar ese miedo de los alemanes y transformarlo en un momento político en votos que les sirvió para ser el principal partido de la oposición. Ahora, vuelvo y digo, es un tema peligroso políticamente porque lo que ha generado es una división social muy grande en el país, pero desde el punto de vista político fue una estrategia que les dio resultado. Bueno, lamentablemente lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en el Reino Unido, lo hemos visto en los países nórdicos, donde justamente se explota estos sentimientos de los perdedores de la globalización y que le echan toda la culpa a Bruselas y surgen la ultraderecha con todo ese discurso anti, eh, que como bien tú dices, no todos son racistas, no todos son xenófobos, no todos son contrarios a la apertura o contrarios a la Unión Europea, aquellos que votan por estos partidos. Son finalmente que, según el contexto, bueno, estos partidos han sabido leer muy bien cómo llegar a ese electorado y terminar teniendo estos réditos. Ay, Tomé, yo hablaría tanto contigo de tantos temas. La verdad es que hay muchos temas, a ver, para no abusar de tu tiempo. Yo puedo hablar Ángela, también todo lo que quieras. bueno, entonces sigamos. Mira, hay un tema que a mí me interesa con los refugiados, porque Angela Merkel ha dicho, ojo, porque de todos los refugiados que llegaron en el año 2015, 2016, que fue el pic de los ingresos, muchos de ellos ya están aportando a la economía. Han sido también un plus que estamos teniendo, que va a tener sus resultados en el mediano y largo plazo, pero que ya están integrados al mercado laboral, que es cierto, Alemania partió dándoles beneficio y todo, pero al mismo tiempo aprovechando, porque llegaron también de Siria, llegaron muchos médicos que están ahora en la pandemia trabajando, médicos, personal de enfermería, profesores, gente que venía preparada de Siria, porque de Siria no, como era una guerra, no solo escaparon los más pobres, escaparon también una clase media alta, profesional, que llegó a Alemania. Entonces, Angela Merkel se defiende y dice, miren, ya tenemos, no me acuerdo qué porcentaje dio la última vez que lo escuché, no sé si un cuarto, ya estaba trabajando en la economía, ya estaba produciendo la economía, en un país donde la tasa de envejecimiento es muy alta, donde las pensiones son muy altas, las que se les pagan a los alemanes, que cada día tienen una esperanza de vida más larga, por lo tanto tienen más años con esas pensiones. Y ella dice, también desde una visión económica, era bueno que llegaran estos refugiados y que se integraran y fueran preparados para aportar al desarrollo de Alemania. ¿Qué piensas Sí, tú de o eso? sea, Alemania necesita también más personas en el país que puedan producir y que puedan participar en el desempeño económico. Eso es algo que se sabía desde hace mucho tiempo porque la tasa de natalidad en Alemania es baja, porque ya lo explicabas tú también, cada vez más personas con niveles de vida, digamos, más altos en el sentido de que ya van a morir cuando tengan no sé cuántos años. Entonces es claro que Alemania, o sea, la decisión de recibir a los migrantes. Claro, fue una decisión humanitaria, pero no fue solamente una decisión humanitaria. También había un entendimiento que muchos de ellos iban a poder llenar vacíos que Alemania necesitaba en sus sectores económicos. Ahora, lo que las autoridades alemanas también aseguraron una y otra vez, lo dicen todavía hoy en día, es que el tema de la integración no es un tema que se va a solucionar en un año, ni en 2 años, ni en 5 años, sino es un tema de mediano a largo plazo. Es decir, que los beneficios o no beneficios de haber recibido a los migrantes específicamente para aquellos que se quedaron en Alemania, es algo que no se va a ver en el plazo inmediato 2015-2016, sino es algo que se va a poder ver más adelante. ¿Qué tanto pudieron participar en el desempeño económico del país? ¿Qué tanto le costó a Alemania también lograr que lo hicieran? Porque hay que decir que los costos son enormes de integrar a tantas personas, de enseñarles alemán, de lograr que las cualificaciones
profesionales, si las tienen, se puedan utilizar aquí en Alemania, porque también hay que decirlo, Alemania es un país tremendamente burocrático, entonces no es que simplemente tú llegues con tu diploma y puedas de una vez empezar a trabajar en el país, sino que hay que hacer muchos pasos para poder hacerlo. Entonces requiere también un costo monetario, un costo político, un costo social, y es algo que eso solamente se va a poder más adelante. Yo creo que incluso eso es algo que solamente se va a poder ver claramente después de que Angela Merkel deje la Cancillería en unos años. ¿Qué tanto los migrantes que llegaron en 2015 están aportando al desempeño económico de Alemania y cuánto costó que lograran hacerlo? Hay un tema siempre complicado de la Unión Europea, pero particularmente de Alemania, con un tercer país y que tiene que ver con este tema, y que es Turquía, y particularmente con Erdogan. Porque en definitiva, esto que hayan llegado el 2015, esta cantidad, estos millones de inmigrantes, no es casualidad, es sencillamente que Erdogan abrió las puertas, porque es en Turquía, fundamentalmente, donde están los mayores campos de refugiados. Ya no sé en qué cantidad irán, pero mínimo tienen que ser unos 3,5 millones de refugiados, según las cifras de Naciones Unidas, y que en algún momento sencillamente Erdogan abrió la puerta. Y Erdogan ha utilizado eso como chantaje, particularmente con Angela Merkel y Alemania, pero con la Unión Europea en general, porque sabe que es cosa que abre a la puerta y se van a volver a llenar de inmigrantes en un segundo. Y esa ha sido una tensión muy fuerte porque efectivamente los ha chantajeado. Y se llega a un acuerdo entre la Unión Europea, liderado por Angela Merkel, con Erdogan, por el cual en el fondo, así en palabras súper simples, Erdogan cierra la puerta de nuevo, controla y recibe dinero de los europeos, supuestamente para los refugiados, y además con esto que nunca entendí, que era como un refugiado que iba, después podía volver otro, nunca entendí bien la fórmula, pero que en definitiva hizo caer inmediatamente las cifras de ingresos a Europa. ¿Cómo es esa relación entre Alemania, que además, por otro lado, tú decías, hay muchos turcos que viven en Alemania? De hecho, en la misma Turquía se usa el marco, se usaba en esa época, bueno, cuando viajé yo, el marco alemán servía. Ahora supongo que el euro vía Alemania. Con el tema de las remesas, con todo lo que significa el que hayan tantos millones de turcos viviendo en Alemania. Y con esto de que Erdogan tiene la puerta, finalmente, de la estabilidad de Europa y la estabilidad de la propia Alemania. Quienes están a favor de ese acuerdo que se logró entre la Unión Europea y Turquía aseguran que logró precisamente reducir esa llegada de los migrantes y por lo menos permitirles a los países europeos que empezaran a organizar la llegada y sobre todo a organizar el tema de la integración. Quienes están en contra de ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía aseguran precisamente lo que tú acabas de decir, que el acuerdo firmado entre las dos partes precisamente le daba a Erdogan la posibilidad de chantajear a la Unión Europea cuando lo necesitara y decir, si ustedes no hacen lo que yo digo, yo abro las puertas. Ahora, yo creo que es una manera, digamos, un poco simple también de verlo, porque Erdogan no es alguien que simplemente puede abrir la puerta y ya está. También hay mucha necesidad allá y también él conoce perfectamente que la Unión Europea y en particular países como Alemania y como Francia son países poderosos y también países con los que él tiene que poder negociar. Ahora, la relación entre Alemania y Turquía es una relación, yo diría, particularmente, no sé cuál es el adjetivo para usarla, pero es única en temas europeos por la razón que ya explicaste tú, que hay una cantidad muy grande de turcos o de personas, digamos, de origen turco en Alemania, alrededor de 3 millones. Son además personas que pueden votar en elecciones en Turquía y que en muchos casos votan por Erdogan. Entonces, cuando Alemania, cualquier cosa que Alemania, el gobierno alemán, negocia o discute con Turquía, tiene que tener en cuenta que no se trata solamente de una negociación a nivel de política exterior, sino que también está en juego lo que piensen y lo que digan los 3 millones de personas de origen turco que están aquí en Alemania, que contribuyen con sus impuestos, que contribuyen a nivel en temas sociales, en temas de políticas, muchos de los cuales tienen también nacionalidad alemana y que son de verdad valorados también como miembros importantes de las diferentes sociedades en las que están en el país. Entonces, se trata de una relación en muchos planos. Es una relación también económica importante, es una relación en la que ha habido también, por un lado, peticiones de la oposición para que Alemania, el gobierno,
sea mucho más crítico hablando de los problemas de derechos humanos en Turquía. Quienes critican a Angela Merkel y al gobierno dicen que el gobierno debería ser mucho más duro con eso, mucho más claro rechazando los problemas de derechos humanos. El gobierno dice que igual lo hace en todas las discusiones cuando habla con Erdogan o con los demás políticos. Entonces es un tema extremadamente controversial y desde un punto de vista bilateral, extremadamente importante también. O sea, no se trata solamente del acuerdo migratorio. Hay muchos temas que en la relación bilateral son particularmente importantes y que hacen que cuando Angela Merkel hable con Erdogan o cuando el ministro de Exteriores hable con el ministro de Exteriores acá, pues sean temas que la prensa toda va a ver eso, que está en las primeras planas de los periódicos, está en los noticieros y demás, porque no se trata de cualquier relación bilateral. Recuerdo que hubo un impasse, creo que fue para el referéndum, y que Erdogan, algunas autoridades de Erdogan fueron a hacer campaña en Alemania. Y que ahí hubo un impasse diplomático, creo que echaron a una ministra de Justicia, puede ser algo así, recuerdo, ¿no? Sí, o sea, fue en su momento en las últimas elecciones en Turquía y también hubo toda la discusión sobre si se le permitía a Erdogan o a políticos cercanos a Erdogan venir a Alemania a hacer campaña. Yo trato de presentar otra vez las diferentes visiones que había y no decir esto es lo correcto o eso es lo incorrecto, pero quienes aseguraban que debía poder hacerlo decían que en últimas había 3 millones o no sé si 3 millones, pero muchos electores aquí en Alemania y que por tanto tenían que poder llegarles a esos electores. Quienes estaban en contra decían que en últimas Erdogan estaba haciendo, o los políticos cercanos a Erdogan estaban haciendo política en otro país, algo que no se hace, algo que está, digamos, es una de esas reglas de política que dicen que no se debe hacer. O sea, que uno no va a otro país a hacer política y en particular una política que es bastante diferente a la que presenta el país de origen. Fue una controversia muy grande en su momento. Yo estuve también siguiendo el tema como parte del equipo político de Deutsche Welle en su momento y fue un tema que nos ocupó durante semanas, si Erdogan y sus políticos podían o no podían venir a Alemania y qué impacto podía tener eso, cómo reaccionaba el gobierno y demás, cómo reaccionaba la oposición. Y todavía hoy es un tema que no creo que se haya solucionado del todo en cuanto a el rol importante que juega la comunidad turca en Alemania y el rol que juega esa misma comunidad en la política en Turquía. Ahora nos vamos a cambiar a otro país. Quiero que hablemos de las relaciones entre Alemania, Unión Europea y Alemania, con Rusia. Y en particular, por una controversia que se ha dado ahora último, y que toca directamente a Angela Merkel, y que dice relación, bueno, por un lado con el supuesto envenenamiento de Navalny y las sanciones que la Unión Europea debiera adoptar en contra de Rusia, y que se le ha exigido, incluso por algunos de estos candidatos que quieren suceder a Angela Merkel, no me acuerdo cuál de ellos específicamente se lo pide, que ponga fin a Nord Stream 2, que es este gasoducto que trae gas natural ruso, que pasa por 4 países y se llega directamente a Alemania. Y que era un proyecto que venía de la época de Schröder, que de hecho él es el presidente que se le critica mucho, el presidente de Gazprom, creo, no, o de Nord Stream, y se le dice, bueno, sanciones a Rusia, corte esto, pero está casi terminado el gasoducto. Y por otro lado, Angela Merkel, después de Fukushima, toma la determinación de no seguir con las centrales nucleares, que tiene un plazo para cerrarlas, y Alemania importa gas natural, casi un 95%, y la mitad viene de Rusia. Entonces, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo Angela Merkel, por un lado, tiene que ser firme, porque más encima Navalny está en Alemania, se comprueba por parte de los alemanes, de los militares alemanes, que se utilizó este agente neurotóxico, que lo utilizan, que en Uzbekistán se creó y que lo tienen las fuerzas militares rusas, o sea, no puede haber llegado así como así al cuerpo de Navalny, cuánto sabía Putin o no, y se le exige interiormente a, Alemania, a Angela Merkel por parte de su propio partido que tome la decisión de cortar esto del gasoducto cuando ella dice no, por ningún motivo. Otro tipo de sanciones sí, pero estas no. ¿Cómo es Entonces, esa relación entonces entre Alemania, Angela Merkel, Putin, y Putin que se
siempre está martillando y martillando en contra de la integración europea. La relación entre Alemania y Rusia hay que entenderla. Por un lado, como la relación entre Angela Merkel y Vladimir Putin, y por el otro lado, la relación entre los dos países. ¿Por qué lo digo? Porque Angela Merkel, por haber crecido en la antigua Alemania Oriental, habla ruso. Porque Vladimir Putin, antes de volverse político, tuvo una estancia en Alemania Oriental, si mal no estoy, en Dresden. Porque además los dos políticos son de los políticos más longevos en sus funciones en el mundo, no solamente en la zona geográfica europea, sino en el mundo. Putin lleva en la política, si mal no estoy, al frente de Rusia desde el 99 o desde el 2000. Angela Merkel llegó en 2005, entonces creo que Angela Merkel y Putin se conocen extremadamente bien. Han estado trabajando, digamos, conjuntamente con problemas y sin problemas desde 2005 que Angela Merkel llegó a la Cancillería alemana. Entonces, por un lado, son políticos que tienen un vínculo, digamos, personal que no siempre está presente en ese plano. El hecho de que hablen el idioma del otro, el hecho de que hayan tenido experiencias, digamos, respectivas en las regiones del otro o con las regiones del otro país. Y que hayan tenido tratos Y que Putin sabe que a Angela Merkel le dan miedo los perros, por ejemplo. también, porque en la primera visita de Merkel a Rusia, Putin sacó uno de sus perros y Angela Merkel, hay una foto muy importante en la que reacciona con susto a lo que fue interpretado como una señal de poder de Putin hacia Angela Merkel. Entonces, ese por un lado. Por el otro lado, hay relación, la relación entre los dos países es una relación que tiene un elemento comercial enorme, ya lo mencionabas tú, y eso es importante porque todas las relaciones políticas en Alemania tienen también un componente económico muy fuerte. El poderío de Alemania en Europa es un poderío que recae también en ese poderío económico. O sea, Alemania lo llaman el motor de Europa. Entonces, cuando dicen que Alemania es el país más importante de la Unión Europea, no es necesariamente o solo porque sea políticamente relevante, sino también porque tiene ese poder económico detrás. Y es un poder económico que, por supuesto, tiene una relación clara con Rusia en el tema de Nord Stream. Ahora, el tema de Nord Stream ha sido muy controversial. Hay países de la Unión Europea que lo critican ampliamente, que critican el hecho de que Alemania haya decidido, en ese caso en particular, tomar un enfoque bilateral y no necesariamente un enfoque otra vez europeo a lo que ya habíamos hablado antes. O sea, que han debido, por ejemplo, ponerlo a nivel europeo. Alemania dice, el gobierno, es un tema privado entre compañías rusas y alemanas, no es un tema del gobierno alemán. No puede discutirlo, pero eso es lo que dicen. Es un tema privado. Entonces, economía por un lado, política por el otro, es Alemania ha tratado, siempre como parte de la Unión Europea en ese sentido, de posicionarse claramente sobre qué cosas ve con buenos ojos de Rusia políticamente y qué cosas no. Entonces, por ejemplo, todo el tema de sacar a Rusia del G8, de posicionarse claramente en contra de la política rusa en temas de Ucrania, en temas de Crimea, de posicionarse claramente en contra de Rusia con todo el tema de Navalny ahora. El tema de Navalny, para los que nos estén escuchando y que de pronto no estén tanto al tanto de lo que pasó, fue el envenenamiento de este opositor ruso muy importante que después fue trasladado a Alemania y estuvo aquí en un hospital en Berlín hasta que pudo mejorarse y que llevó a que Alemania, y repito, en ese caso Alemania dijo que no era un tema bilateral, sino un tema internacional, se posicionara claramente en contra de Rusia al decir que las pruebas de Alemania y de otros países indicaban que había sido envenenado con Novichok, ese agente que solamente puede ser producido por instalaciones militares, según tengo entendido, algo que rechaza el gobierno ruso, que dice que no hay evidencia clara de que ese haya sido el caso y que rechaza, por supuesto, cualquier participación en el envenenamiento de Navalny. Este es un tema que, por supuesto, ha ahondado las diferencias entre los dos países, pero es un tema que explica también muy bien y de manera muy clara cómo Alemania afronta temas de diplomacia internacional. Por un lado, critica claramente a Rusia cuando no le conviene algunas cosas o cuando no está de acuerdo con algunas políticas, creo que también, por ejemplo, hace con Turquía, como hablábamos ahora. Por el otro lado, también dice hay que mantener los canales de negociación y de discusión abiertas y no es algo que simplemente vamos a cortar los canales, sino que si la idea es buscar puntos en común, sobre todo si hay diferencias, hay que poder por lo menos hablarlo. Y en ese sentido, los demás países europeos
han entendido que por el tema personal del que hablábamos antes, cuando se trata de tener negociaciones con Rusia, más les conviene que Alemania y Rusia por lo menos puedan hablar, porque pueden, digamos, encaminar las discusiones a través de lo que Alemania y Rusia también discutan en temas de política exterior a nivel europeo. Además que las inversiones de empresarios alemanes en Rusia son bastante grandes. Entonces ese también es otro factor que impide que ser tan duro para los alemanes con Rusia. Y en algo se parece también el escenario que vamos a pasar a otro país, a China. Las relaciones de nuevo, Unión Europea, Alemania con China. Y en este escenario de enfrentamiento entre Estados Unidos y China, eh, pero además con el tema de Hong Kong, con el tema de los derechos humanos, donde también ahí es complicado el posicionamiento para Alemania, porque Alemania, sus relaciones comerciales con China son enormes, también las inversiones alemanas en China, y al revés, y al mismo tiempo se encuentra con un Xi Jinping que cada día se muestra más agresivo en política internacional, con el tema de Hong Kong. Ahora acaban de detener a 3 de los grandes líderes del movimiento que busca mayores libertades en Hong Kong. Entonces la Unión Europea sale de nuevo en su política exterior. Bueno, ¿qué hacemos con China? Porque también es un gigante con el cual no nos queremos pelear, pero al mismo tiempo la Unión Europea dice que en su política exterior están los valores de la democracia, el respeto a los derechos humanos, etc. Entonces, ¿qué pasa ahí con Alemania? Porque además Angela Merkel ha hecho muchos viajes a China, más que a otros países, lo que también demuestra los intereses de Alemania en China. Entonces también ahí es difícil tomar una decisión así como tan drástica como algunos quisieran, corten con China porque violan los derechos humanos. Eh, a veces el pragmatismo le gana justamente por estos intereses que también están presentes en la relación sino-alemana. Tú estuviste también en Bruselas, entonces entenderás este punto, digamos, que quiero explicar, porque a veces creo que la Unión Europea es un animal muy extraño, porque por un Un lado, ovni, como le decía Jacques Delors, un objeto exactamente, político no identificado. exactamente, porque por un lado la política exterior fue acordada de tal manera que hay una persona en la Unión Europea encargada de la política exterior del bloque que representa a los 27 países de la Unión Europea, Josep Borrell en este caso. Entonces, en muchos casos sí se trata de buscar acuerdos para que la política que se manifiesta de puertas para afuera sea una política común europea. Pero el problema es que estamos hablando de 27 países con políticas y economías distintas, con sociedades distintas, con enfoques distintos, entonces también hay un nivel nacional que debe siempre considerarse. Ya lo veíamos, por ejemplo, en el caso de Rusia. Por un lado, una política europea de rechazar lo que pasó en Crimea, de rechazar lo que pasó en Ucrania, de sacar a Rusia del G8, que se convirtió en G7, y por el otro lado, temas nacionales bilaterales como el tema del gasoducto o en el caso de Navalny, decir, no es un tema bilateral, aunque mucha gente lo presente así. Algo similar pasa con China. Ya explicabas tú el enfoque de la Unión Europea con China, esa idea de presentar los valores típicos por los cuales existe la Unión Europea también, el tema de democracia, el tema de respetar la libertad de prensa, el tema de respetar a las minorías, en fin. Por el otro lado, también hay políticas comerciales entre los diferentes países y China que son muy importantes y que tienen que tenerse en cuenta en un nivel político. Eso explica en parte por qué también Angela Merkel ha ido tantas veces a China, por qué ha puesto tanto enfoque en la política bilateral, porque entiende claramente que el componente económico es esencial en los dos países. Son dos países que además comparten el hecho de ser grandes exportadores. Entonces entienden, digamos, esa idea de qué lugar ocupan en el plano económico mundial y por el otro también cuáles son los problemas que existen. Si uno mira, digamos, con detenimiento cada vez que hay un tema bilateral entre China y Alemania, uno ve que la oposición le pide al gobierno alemán que hable del tema de los derechos humanos en China y que lo haga de manera clara. Y es algo que por lo general también aparece en los comunicados de prensa del gobierno cuando dicen la canciller alemana habló con el líder chino, se tocaron estos temas, y también se mencionó el tema de los derechos humanos. Para el gobierno dicen, bueno, los tratamos, los manejamos, los discutimos. Para la oposición no va lo suficientemente lejos. La oposición quisiera que con países como China o como Rusia o como Turquía
el gobierno alemán fuera mucho más claro cuando se trata de defender esos valores como la democracia o la libertad de expresión o la libertad para todas las personas o los derechos de las minorías. Bueno, Tomás, mira, yo no quiero seguir aprovechándome de tu tiempo, yo te voy a invitar a otra conversación, porque nos quedó Estados Unidos, nos quedó Trump, nos quedó el futuro con Biden. Supuestamente Biden llamó primero a Angela Merkel que a Boris Johnson, el Brexit, cómo va a afectar a Alemania. Bueno, nos quedaron muchos temas. La verdad es Pues que una propuesta es que en enero, cuando Biden esté en el poder, también hagamos una charla de verdad sobre relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, sobre todo porque, digamos, ese es mi tema más cercano. Yo estuve en Estados Unidos en los últimos años de Obama-Biden, conocí a Biden, seguí su política en particular porque no sé si sabías que Biden en ese momento tenía la cartera de América Latina. Entonces, Obama le dijo, encárguese de América Latina y él estuvo muchísimas veces en la región. Entonces, ahí estaba yo como, digamos, relativamente cerca a la política de Biden y ahora, por supuesto, pues cubro la política transatlántica desde aquí. Entonces, cuando ya esté la nueva administración en forma allá, podemos, por supuesto, volver a conectarnos y hablar un poco más de los temas que nos quedaron pendientes y el Brexit, por supuesto, también, porque yo soy uno de los afectados por el Brexit como ay, británico en eres la Unión británico, Europea. ¿verdad? ¿Verdad? Pero tú tienes nacional, ¿qué nacionalidad tienes ahí? ¿Qué Británica, pasaporte? británica. Ay, ay, ay. Sí, sí. Ya, 21 de enero te voy a estar llamando. Muy bien, así lo hacemos. Muchas gracias, Paulina. Oye, gracias a ti, así que vamos a seguir en una nueva conversación. Mira, yo no sé si hablamos 2 horas, se me pasaron volando Hora y media. muchos temas. Me encanta el tema europeo-alemán y conversarlo con alguien que lo conoce tan en profundidad como tú. Así es que quedamos con ese compromiso. Ya Muy bien, hablamos de la relación transatlántica, Europa, Alemania, muy bien. Merkel, pero ya un poco mirando hacia el otro lado del mundo, hacia el océano, porque me cargué un poco al lado eh, oriental, nos vamos al lado occidental y conversamos un poco más. Así es que muchas Me gracias, parece. Tomás, Ok, y seguimos en contacto. seguimos en contacto. Chao. Gracias.